Bueno, bendito sea nuestro Señor Jesucristo que nos dejó su bella palabra, el Evangelio, para que nosotros podamos seguir aprendiendo, analizando, conocer la voluntad de Dios, conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos, conocer su carácter, su plan, porque todo el Evangelio se trata de la obra, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y de eso necesitamos nosotros aprender y crecer y seguir adelante. El día de hoy vamos a estar estudiando Mateo 8, del 1 al 15, pero yo pienso que podemos avanzar hasta el verso 22. Eh, vamos a dar inicio. Nosotros estuvimos viendo en el Sermón del Monte que Jesús enseñó en este bello sermón que acabamos de terminar la semana pasada, enseñó la verdad y desvirtuó las creencias y las costumbres de los religiosos de su tiempo, ¿verdad? De los judíos, del judaísmo. No todo lo que creían y enseñaban estaba mal. Bueno, más bien, no solamente todo lo que creían y enseñaban estaba mal, ¿no? Sino que también sus vidas y sus actitudes también estaban equivocadas. Entonces, eh, esto es lo que enfatizamos y por eso el estudio de los sábados, que se llama Formando una Teología Personal Sana, nos puede ayudar muchísimo. Yo creo que si los escribas y los fariseos hubieran tenido una mejor actitud, un corazón enseñable, ellos mismos hubieran podido comprender las enseñanzas de Jesús y no verlo como un ataque, ¿verdad? Si no se hubieran dado cuenta. Nosotros, muchos de nosotros llevamos muchos años en el cristianismo, algunos no tanto, ¿verdad? Pero necesitamos entender, conocer cómo piensa Dios, cuál es su voluntad de Dios, para que no nos veamos reflejados en el espejo de los escribas, de los fariseos, que pensaban que estaban haciendo las cosas bien, y Jesús vino y les dijo, todo lo que saben, todo lo que conocen, todas las costumbres que tienen, están completamente equivocadas. Inclusive su actitud es una actitud que mi Padre que está en el cielo reprueba, una actitud de crítica, de condena, de una falsa espiritualidad. Bueno, en el Sermón del Monte, sobre todo en el capítulo 5, Jesús estuvo muy al pendiente de decirles todas sus actitudes que estaban mal. En el capítulo 6 corrigió sus doctrinas y en el capítulo 7 nos da algunas advertencias para seguir creciendo, pero de una manera sana, tener una doctrina sana sin blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Bueno, decir que Dios dijo algo o enseñar algo de Dios de manera equivocada, eso es una blasfemia. Y estos amigos eran unos blasfemos. Eran blasfemos seguramente, muchos de ellos por ignorancia, algunos sí había maldad, había, lo hacían con toda la intención de tener una ganancia, un beneficio personal. Si se fijan, si nos fijamos todos cuando estudiamos el Sermón del Monte, eh, Jesús nunca citó ninguna otra fuente que no fuera las Sagradas Escrituras. ¿Qué Sagradas Escrituras estuvo citando Jesús? El Antiguo Testamento, hermanos, el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Si alguno de nosotros, de los que estamos aquí, piensa que el Antiguo Testamento ya pasó, está completamente equivocado. Jesús lo dijo en el capítulo 5, verso 17. Dijo, no crean que yo he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y ni una jota pasarán. A ver, aquí tengo mi Biblia, sí, aquí está. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas o el Antiguo Testamento, sino para cumplir. Jesucristo no vino a hacer otra cosa sino a cumplir la ley, y ni una tilde ni una jota pasará de esa ley hasta que todo sea cumplido. Y hay muchas cosas que todavía no se cumplen, muchas profecías
Ezequiel 38, y ahí tenemos a nuestro amado doctor y pastor Armando, que nos ilumina, ¿verdad? Con sus enseñanzas, también su hijo Alan, y todavía hay cosas que los profetas profetizaron y no se han cumplido. Pero fíjense, qué curioso, porque los judíos, en la religión judía, en los tiempos de Cristo, también tenían tenían el Talmud, ¿verdad? Que es una interpretación de la Torá, tenían el Midrash, la Mishnah, y tenían otros rabinos que ellos decían por costumbres y por enseñanzas rabínicas, eran ley, ¿no? Por eso de lavarse las manos, que acusaron a Jesús, oye, tus discípulos no se lavan las manos, ¿por qué? Porque esa era la costumbre, pero quiere decir que ellos habían elevado la tradición a la par de las escrituras, de las profecías. ¿Cómo puede ser eso posible, no? Entonces, por supuesto que Jesús no citó ningún otro rabino, ni ningún otro escrito que no fueran los profetas, que no fuera la ley de Moisés, que no fuera lo que conocemos en el Antiguo Testamento. Y de eso se trata. Es más, Jesús también elevó, dice, oísteis que fue dicho, ¿se acuerdan que vimos esa clase? Oísteis que fue dicho tal, mas yo os digo tal otra cosa. Bueno, Jesús elevó sus propias palabras al mismo nivel de las Sagradas Escrituras, de los profetas y de la ley de Moisés. Jesús habló como con autoridad y así termina el Sermón del Monte, así lo terminamos. La gente quedó asombrada. Yo creo que aquí todos de los que estamos aquí estamos asombrados del poder y de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para hablar, para actuar, para hacer milagros, pero ¿cuántos realmente somos cristianos y nos hemos entregado sinceramente a este corazón, de corazón, al Evangelio? ¿Cuántos de nosotros pasamos de la admiración a serlo Señor de nuestras vidas? Bueno, hoy vamos a ver algunas cosas que también no solamente dijo Jesús, que dijo mucho en el sermón, pero ahora empezó a hacer milagros. Fíjense, en este capítulo que vamos a comenzar el día de hoy, el capítulo 8 y en el capítulo 9, Jesús va a demostrar su poder divino con milagros y con hazañas sobrenaturales que nunca nadie más vio. Estos capítulos son esenciales, capítulo 8 y capítulo 9 son esenciales para entender la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, el Evangelio de Mateo, pero vamos a leerlo de una manera que yo estoy seguro que nos va a sorprender, como nos ha estado sorprendiendo ahora que hemos estado indagando verso por verso en estos bellos versículos del evangelista de Mateo. Fíjense, en estos dos capítulos que vamos a estudiar, el evangelista Mateo agrupa o presenta, mejor dicho, 9 milagros que hizo Jesús y los agrupa en grupos de 3. Son 3 grupos de 3 milagros y no solamente que hace esa agrupación Mateo, sino que informa la respuesta que se tuvo de parte de los judíos hacia los milagros de Jesús. Vamos a ver que a medida que los judíos aumentaban, a medida que Jesús hacía y avanzaba en su ministerio, los judíos aumentaban su rechazo hacia Jesús. Y entonces vamos a ver cómo Jesús empezaba o volvía su atención, empezaba a ver a los gentiles, a aquellas personas que no eran parte del pueblo que Dios escogió de la nación de Israel, para que se cumpliera lo que dijo Dios a través de Moisés en este cántico del capítulo 32 del libro de Deuteronomio. En el verso 21, Moisés está profetizando y de parte de Dios dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, dice Jehová, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata.
Y hoy en día, después de 2000 años del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, predícale a un judío a ver cómo te recibe. Predícale a un judío. ¿Por qué? Porque ellos son celosos. Realmente se puede ver el celo de decir, no es cierto. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No puede haber tres dioses, porque ellos no entienden la Trinidad, ¿verdad? Aunque está en el Antiguo Testamento. Ya lo estudiaremos un sabadito. Ahí estamos estudiando teología. Pero se cumple lo que profetizó desde el principio con Moisés, porque Dios nos conoce a todos. ¿Quién es esa nación insensata? Nosotros, los gentiles, y los que venimos de Oaxaca, de Guadalajara, de Cocora, que viene de Alemania, o de Chiconcuac, ¿no? De donde estemos, esa nación insensata, idólatra, bueno, de eso Dios le plació injertarnos en su cuerpo, ¿verdad? Y ahí empieza a formar la iglesia. Fíjense, los judíos pensaban que ellos eran la nación, la única nación escogida por Dios, y lo era. Pero gracias a su rebeldía es que el evangelio y la salvación se extiende hacia todos nosotros. Bueno, eh, los milagros que vamos a ver que vamos a pensar que hizo Jesús, son milagros eh, que hizo de manera instantánea. Jesús los hizo de manera instantánea, nunca utilizó trucos, siempre fue completa, no hizo dotes de fanfarronería, ¿verdad? Para así hacerlo muy místico, siempre fue su palabra un toque de Jesús. Jesús no quería fama como muchos charlatanes, ¿no? Los que tengan abierto su micrófono, les pido de favor si lo pueden cerrar para que no se nos meta ruidito, se los agradezco mucho, mis hermanos. Bueno, entonces nosotros vemos que Jesús hizo todo tipo de milagros. Hizo milagros de salud, pero también había, por ejemplo, resucitó muertos. Entonces la cura siempre fue instantánea, nunca fue parcial, nunca fue, mira, voy a orar por ti y vas a ir sanando y en 10 años vas a estar caminando como si nada, no. No importaba la magnitud del asunto, las sanidades que Jesús practicaba siempre fueron instantáneas. Jesús también instruyó a sus discípulos a no tomar dinero a cambio de ningún tipo de milagro, sanidad que se hiciera, porque aunque pudo haber hecho nuestro Señor una gran fortuna, ¿verdad? Sanando gente, ¿cuánta gente no hubiera dado todo lo que tenía por recuperar la vista, los pies, ¿verdad? O para recuperar a un pariente que había fallecido, ¿cuánto no hubieran dado todo lo que poseían? Pero Jesús prohibió hacer dinero con esto, ¿por qué no vino a hacer negocios? O más bien, él vino a enfocarse en los negocios de su padre, que son más elevados y más santos de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Aparte de dinero, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, y además Jesús sabía que el dinero probablemente hubiera corrompido a sus discípulos, por eso también se les prohibió tomar dinero. Bueno, dicho lo anterior, arranquemos, esto fue una pequeña introducción. Arranquemos entonces. Aquí les dibujé en esta lámina el primer grupo de 3 milagros, ¿verdad? Eh, Primero vamos a ver que Jesús, en este primer grupo de 3 milagros, Jesús cura a un leproso, después sana el criado de un centurión y también sana a la suegra de Pedro. Y después hace muchos otros milagros. Muchos teólogos, estuve revisando varios comentaristas y consideran que Jesús hizo todos estos milagros el mismo día, ¿verdad? Porque cuando llega después de sanar a la suegra de Pedro, dice que se hizo de noche y Jesús, vinieron muchas gentes con dolencias y Jesús los sanó. Bueno, si fue el mismo día o no, no es tan relevante para mi punto de vista, pero lo que sí es relevante es la forma como nos presenta el evangelista
estos tres grupos de tres milagros en estos dos capítulos que empezamos a estudiar, capítulo 8, capítulo 9. Bueno, entremos en materia, mis hermanos. Revisemos el primer milagro. El primer milagro, aquí le voy a pedir a mi hermano Osvaldo, si puedes, por favor, yo cierro mi micrófono, si pudieras hacer lectura de Mateo, si quieres ahí desde tu pantalla. Mateo 8, los primeros 4 versículos, brother, si me haces favor. Sí, hermano. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían, y se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Muchas gracias, mi hermano. Entonces aquí vemos el primer milagro. Vamos a empezar a analizar estos 4 versículos. En primer lugar, dice que cuando Jesús bajó del monte, donde predicó, el sermón del monte, grandes multitudes lo seguían. Bueno, ¿por qué seguían a Jesús? Ese es no nos dice, ¿verdad? No nos dicen los motivos. Podemos empezar a inferir. Nosotros vemos que desde el capítulo 4 Jesús empezó a hacer milagros, ¿verdad? Luego se avienta una predicación que deja a todos sorprendidos y admirados, pero no hubo ningún convertido. Nada más se quedaron atónitos. Pero nadie, no se registra de parte de Mateo que haya alguien que se haya arrepentido, ¿verdad? Simplemente quedaron asombrados. Entonces, habían escuchado hablar a alguien de una forma, con una autoridad que nunca habían escuchado antes, ni con los rabinos más doctos, habían predicado con esa autoridad, y seguramente no lo seguían porque entendieron que él era el Mesías, ¿verdad? Eso que era lo que debieron haber comprendido, pero ellos pensaron en muchas otras cosas más carnales, que en lo que realmente ellos debieron haber esperado, más cuando estaba la profecía que vendría un profeta. Y después dice que se acercó un leproso. Les quiero platicar un poquito acerca de la lepra. La palabra raíz detrás de leproso es la palabra lepros, así como se oye lepros, ¿verdad? Leproso. Y el significado de esta palabra significa que es una persona escamosa o con piel escamoso. Y es que las escamas es una de las principales características visibles de todas las personas que tienen este contagio, que tienen este virus. Los leprosos, desde número 5.2, estaban condenados a vivir apartados de la sociedad, no podían vivir ni en sus casas, tenían que vivir en una ciudad aparte, afuera de la ciudad, afuera de los muros. Ahí era el lugar de todos estos marginados, era un grupo marginado. La lepra no tuvo cura sino hasta 1941. Fíjense cuántos miles de años estuvo esta enfermedad azotando. Además, la enfermedad era sumamente contagiosa. La lepra se puede contagiar inclusive a nivel aéreo. Alguien que esté enfermo, al momento de hablar, esas pequeñas gotículas de saliva que viajan por el aire nos pueden contagiar, o si tocamos algo que agarraron los leprosos. Por eso estaba, inclusive hasta por la ley de Moisés, tocar a los leprosos. No se podía tocar a los leprosos, no podías vivir con ellos, no los podías tener cerca. Un rabino judío decía que él, cuando veía un leproso, agarraba piedras y se las aventaba para que no se le acercara. Porque hoy en día esa enfermedad se llama enfermedad de Hansen, con H, Hansen. Y es una enfermedad muy cruel, contagiosa, ya les dije. Actúa, fíjense la forma tan terrible que es esta enfermedad, porque vale la pena investigar la lepra, ¿no? Ya que Mateo tuvo la molestia de documentar esta enfermedad en particular, entonces hay que ver qué es la lepra. Fíjense, la lepra actúa como un analgésico, como un anestésico. Adormece los nervios, adormece los tejidos,
de los pies, principalmente de las extremidades, nariz, orejas, ojos, de las manos, de los dedos, y hay destrucción, pero hay destrucción y descomposición del tejido, pero esto ocurre de manera indirecta. ¿Por qué? Como pierden sensibilidad en sus manos, en sus dedos, en sus pies, una persona que tiene esta enfermedad puede lastimarse, cortarse, herirse y no darse cuenta porque no siente. Es una enfermedad entonces que te anestesia y después dice, no, pues se le caen los dedos, se le cayó la nariz. No, no, seguramente como dormían en lugares feos, fuera de la ciudad, y venía una rata en la noche, les arrancaba un dedo y no se daban cuenta hasta después, porque es un anestésico, destruye la sensación donde se tienen estas ámpulas. Entonces, se pueden generar grandes heridas. Yo leía inclusive una persona con lepra que se fractura el tobillo, puede ser que empiece a caminar medio chuequito y no entender que tiene un hueso roto, porque cuando la lepra está avanzada, está completamente anestesiado. Pues no sé por qué estoy caminando chuequito y la piernita mal, ¿no? O ya no tener simplemente dedos. Es una enfermedad muy cruel y pero fíjense que también la Biblia ilustra la lepra y la lepra es una ilustración del pecado. Fíjense qué delicado está esto. Si el pecado es como la lepra y nos empieza a anestesiar, porque la lepra no de repente un día amaneces y ya estás lleno de, de costras, ¿no? Es un proceso de contagio, empieza a ver los primeros síntomas, empieza a crecer, empieza a abundarse, eh, y ya en cuanto menos te das cuenta, ya estás invadido, ya no tienes sensación. Una persona que, por ejemplo, una señorita que es virgen, ¿verdad? Y empieza a tener relaciones sexuales, la primera vez siente un gran remordimiento, ¿verdad? Por haber perdido su virginidad y haber traicionado la confianza de sus padres y de Dios en primer lugar. Pero si persiste en su pecado, el pecado sigue avanzando. Y ya no solamente mantiene relaciones sexuales constantes, sino a lo mejor ya empieza a adquirir otro tipo de vicios. Esta persona está infectada, no de lepra, sino del pecado. Y este pecado va a ir avanzando y va a ir destruyendo poco a poco el alma, la vida y el futuro de esta persona, hasta arrebatarle no solamente su testimonio, sino probablemente una muerte, una muerte anticipada, ¿no? Porque así es el pecado. Entonces, me llama mucho la atención que y también investigando, que el primero que se acerca es un leproso que sabe que está prohibido acercarse a las personas, pero se acerca a Jesús con confianza. Algo vio en Jesús que le inspiró confianza. Y se acerca, y no solamente se acerca, sino que lo toca, porque sabía seguramente en su corazón que Jesús tenía el poder así, un hombre de esa talla, lo poco que lo conocía, él seguramente tuvo la certeza que Jesús podía ayudarlo, ¿verdad? Tuvo confianza en Jesús. Nosotros cuando andemos en pecado tengamos confianza también de acercarnos a Jesús. Jesús odia el pecado, lo sabemos, porque Él es Dios, pero si un pecador como este leproso se acerca a Él con confianza, claro que Jesús lo puede curar, este, porque tiene la capacidad y la disposición de cubrirnos, de limpiarnos de nuestros pecados. Bueno, entonces también vemos aquí que dice que se postra, no solamente se acerca, sino que se apostra. Esto vemos que eh, lo hace de una manera humilde y después de postrarse, le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Cuánta humildad hay en esas palabras? En el pedir está el dar, ¿verdad? Se acerca con Jesús con reverencia, pero con confianza, seguro y convencido que lo podía ayudar. Nosotros pecamos, acerquémonos a Jesús con esta misma confianza de este leproso, ¿ah? Eh, con humildad,
y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y no solamente fue con humildad, sino también con fe. También vemos otra característica en este hombre enfermo, que cuando se acerca a Jesús lo hace con mucha fe, porque dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que si Jesús quería, tenía el poder de limpiarlo, a pesar de que la cura y el medicamento se inventó hasta 1941. Bueno, él lo tuvo accesible desde hace casi 2000 años y lo tenía ahí enfrente, se llama Jesús. Entonces Jesús extiende la mano y le toca. Esto también es sorprendente para todos, pues les acabo de decir que la enfermedad es sumamente contagiosa, pero a Jesús no le importa eso. Él sabe que él tiene poder otorgado, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, que manifestó que él era hijo de Dios, que su padre lo estaba soportando, aunque Jesús vino como hombre, tenía el apoyo de su padre que estaba en el cielo para hacer esto y muchas otras cosas más. Sí, Jesús es Dios, sí, pero vino como hombre. Y como hombre estaba haciendo estas cosas. Imagínense ahora que venga por segunda vez y venga con todo su poder, ¿verdad? Como Dios también. Pero bueno, eh, tenemos que acercarnos a Jesús como este leproso todos los días. Cada vez que nos equivoquemos, acerquémonos con confianza con Él, con reverencia, con humildad, con fe, pues Jesús puede limpiarnos con la sangre, su sangre preciosa derramada en esa cruz que nos redimió y nos puso a mano, ¿verdad? Esa deuda impagable por nosotros, Jesús la pagó por nosotros. Jesús, si quiere, nos puede limpiar si llegamos con Él con humildad de corazón. Si hay alguien aquí que está escuchando y que está conociendo, apenas está abriendo la Biblia y está conociendo estas grandes verdades, yo le digo a esa personita, acércate a Jesús. Él te puede limpiar de esta lepra que se llama pecado y te puede sanar y puedes seguir avanzando con confianza en una vida conociéndolo a Él, discipulándote, conociendo su carácter, su poder, su grandeza, su gloria, su bondad, su misericordia, pero también va a haber un día en que se va a irar, ¿verdad? Contra todos aquellos que no quisieron entender. Jesús extiende su mano y de manera milagrosa lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Al instante dice, quedó limpio de su lepra, dice Mateo. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Nuevamente, Jesús no vino a desechar el Antiguo Testamento, él vino para cumplirlo. Y en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 14, vienen todas las leyes ceremoniales que se deben de cumplir. Y entonces Jesús le está diciendo, bueno, conforme a la ley de Moisés, Levítico capítulo 14, que bueno, en ese tiempo no había capítulos ni versículos, pero conforme a la ley de Moisés, ve y preséntate al sacerdote y presenta tu ofrenda, una ofrenda de agradecimiento a Dios por el milagro recibido, para que les sirva de testimonio a ellos, para que no digan, ¿verdad? Porque Jesús tenía que cumplir la ley, que Jesús no estaba cumpliendo la ley. Eh, Jesús continúa haciendo milagros al día de hoy. Jesús sigue limpiando la lepra de las personas que con humildad, fe y reverencia se acercan a Él y le piden que entre a su corazón, que reine sobre sus vidas, que se convierta en el Señor de sus vidas. Jesús sigue sanando hoy. Por eso nosotros predicamos a un Jesús que no está muerto. Ese Jesús fue crucificado, estuvo 6 horas, poquito más de 6 horas en esa cruz, y después lo bajaron ya en su cuerpo muerto, fue sepultado y al tercer día resucitó. Hoy, el día de hoy, Jesús está sentado a la diestra del Padre y está operando ahora una persona con todas las cualidades de Jesús que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en todos aquellos leprosos que decidieron acercarse a Él y que recibieron la sanidad de parte de Jesús.
Jesús envía a su Espíritu Santo para todos, para que viva y moren todos aquellos que le piden, sáname de mi pecado, sáname de mi enfermedad que se llama pecado. Jesús es el único a través de su Espíritu Santo que puede hacernos cambiar nuestros estilos de vida para vivir una vida en santidad, una vida que le agrada a Dios, una vida sin reproches, que no tenga nada que reprocharnos como Jesús lo hizo con los escribas y con los fariseos de su tiempo. Que nuestro estilo de vida refleje la fe que se ha depositado en nosotros, que nuestras palabras testifiquen acerca de la bondad y del poder de Cristo en nosotros. Eso es lo que necesitamos hacer. Sigamos avanzando, mis hermanos, en la lectura, porque hay más cosas. Viene el segundo milagro de este primer grupo, de este primer bloque de 3 milagros, ¿no? A ver, voy a cerrar mi micrófono y nuevamente le voy a pedir a mi hermano Osvaldo, si puedes leernos, ya sea en la pantalla o en tu Biblia, del versículo 5 al 13, mi hermano, y ahorita comento. Sí, hermano. Eh, al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: Ve y va, y al otro: Ven y viene, y a mi siervo: Haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: En verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: Vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Amén. Aquí vemos un segundo, gracias, mi hermano Osvaldo. Aquí vemos un segundo milagro de este primer bloque, de este primer grupo. Y este personaje, el personaje principal es un centurión, un soldado. Centurión es un soldado romano, ¿verdad? Un centurión, un soldado romano. No era judío, sino más bien se clasifica dentro de los gentiles. Por el evangelista Lucas, sabemos que el centurión no acudió en persona a Jesús, sino que envió a unos judíos como intermediadores. Seguramente se sentía espiritualmente indigno porque pues él era soldado de la nación que los oprimía, era un soldado enemigo, se podría decir así. Pero también por el evangelista Lucas, sabemos que era un hombre amado por los judíos. En Lucas capítulo 7, versos 4 y 5, dice Lucas, y ellos vinieron a Jesús, los intermediadores, y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este centurión amaba a los judíos, tenía buen testimonio de parte de ellos. El centurión vemos que respondió, Jesús dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, ¿verdad? Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. El criado, podríamos entender que a lo mejor un criado era un esclavo de él, ¿verdad? Pero también lo amaba el centurión. En aquel tiempo un esclavo no tenía más derechos que el perro, que el caballo, que el burro, o que la vaca que daba leche, ¿verdad? Ni siquiera se consideraba como un ser humano, un esclavo, sin derechos completamente, pero era un soldado diferente, ¿verdad? Era un soldado diferente. Eh, y cuando le dice, solamente di la palabra y mi criado quedará sano,
También sabemos que el centurión entendió que Jesús tenía también autoridad y señorío divino y por tanto el poder para sanar de manera remota, ¿verdad? Porque como cualquier persona bajo autoridad tiene quien haga el trabajo y además entendió que Jesús tenía el poder para sanar eh, y comprendía también la delegación de poder, la delegación de autoridad. Entonces vemos que era un hombre de fe, tanto que dice que Jesús se maravilló. Al oírlo, Jesús dice que se maravilló. En resumen, aquí Mateo, el evangelista, nos registra una respuesta eh, con sinceridad y súplica y sensibilidad a la autoridad de Jesús, humildad del, 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 del soldado romano, eh, una humildad tanta que ni siquiera se sintió digno de que Jesús se molestara en ir a su casa, ¿verdad? Eso habla de una persona humilde, aunque era soldado y no era cualquier soldado, tenía autoridad también él, pero fue humilde para con Cristo. Y además era un hombre que demostraba amor. Podían, podían los de la nación, de los judíos que lo conocían, testificar de su profundo amor hacia los israelitas y una profunda fe. ¿Cuánto podemos aprender de esta historia, de este segundo milagro en nosotros? Yo creo que mucho. Nosotros debemos también de ser no solamente como el leproso, sino también como este centurión romano, que a pesar de ser una persona con autoridad, fue humilde, tuvo fe, reconoció a Jesucristo como con poder divino para sanar y fue así. No se decepcionó el soldado, el centurión romano. Jesús no lo decepcionó. Le dio lo que quería y entonces Jesús dijo, vete como has creído y el criado fue sanado en esa misma hora. ¿Cuántos de nosotros que decimos amar a Cristo podríamos pasar una prueba de fe como la del centurión romano? Yo creo que muy pocos. Tenemos que seguir trabajando en conocer el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre lo he dicho, yo lo he vivido. Tenemos un Dios grande, mis hermanos. Tenemos un Dios poderoso. No podemos nosotros ponerle fronteras a nuestro Dios porque simplemente no hay fronteras en el universo que lo puedan detener. Pero tenemos que ser humildes y tenemos que tener fe cuando hagamos esas peticiones de oración que ya Jesús nos enseñó en el capítulo 5, ahí en el Sermón del Monte, ¿verdad? Nos enseñó cómo orar. Seguimos avanzando y vamos a ver el tercer milagro de Jesús. Bueno, el tercer milagro de este primer grupo es la sanación de la suegra. Iba a ser un chiste, pero la verdad no me gustan los chistes porque yo amo a mi suegra, me cae muy bien mi suegra y no quiero ofender a la suegra de nadie más. Pero dice aquí, voy a pedir otra vez a mi hermano Osvaldo, hermano, ya te agarré ahí de vocal, pero me ayudas para refrescar mi garganta. Si puedes leer estos 4 versículos, del 14 al 17, si me das favor. Sí, hermano. Dice, cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Muchas gracias, Osvaldo. Entonces, ahorita Jesús o el evangelista, digo, hizo muchos milagros Jesús, ¿eh? Pero ¿por qué documentó estos 3, Mateo? Bueno, no, créanme que no fue al azar. ¿Va? El Espíritu Santo guió la mano del evangelista. Aquí vemos que hay un tercer milagro el mismo día, parece ser que es el mismo día, todo está pasando el mismo día, y dice que ahora el milagro se lo hizo a una mujer, otra vez.
Las mujeres pertenecían a un grupo vulnerable. Fíjense, muchos judíos en esa época, cuando se levantaban, lo primero que hacían por la mañana era orar. Pero fíjense cómo oraban los judíos, ¿no? Señor, te agradezco porque no nací esclavo, ni gentil o mujer. Sópatelas. O sea, daban gracias a Dios porque las mujeres no tenían el acceso al mismo nivel de estudios, por ejemplo, ¿no? Que los varones. Y no poseían de todos los derechos que hoy en día este, las mujeres tienen y que nosotros, los hombres de Dios, entendemos que son nuestra ayuda idónea, que somos líderes en nuestras casas, pero somos una sola carne. Eso no lo entendía. ¿Por qué? Porque todo estaba de cabeza. Dios no lo puso así. Los hombres lo llevaron a ese punto, ¿va? Se hicieron misóginos, se hicieron machistas. Entonces, vemos un tercer grupo vulnerable y vemos en esta serie, en este primer grupo de milagros, Jesús teniendo compasión y misericordia por estos grupos vulnerables, el enfermo, ¿verdad? El leproso. Después, el criado de un gentil y ahora una mujer, israelita, pero mujer, un grupo vulnerable. Jesús, después de sanar seguramente una enfermedad grave la que tenía la señora, pero cuando Jesús toca su mano, la fiebre la deja y ella se levanta y se levanta a servir a Jesús. Si a ti ya te levantó Jesús y te sanó de tu enfermedad o nos sanó de nuestra enfermedad que se llama pecado, ¿qué nos cuesta levantarnos y ponernos a servirle nosotros también? Hay tantas formas en que podemos servir a nuestro Señor. Tenemos mucho que aprender de la suegra de Pedro, ¿eh? ¿Cómo podemos servirle a Dios? En primer lugar, dando un testimonio correcto de que somos hijos de Dios. Y eso no significa que le debemos de poner un pececito a nuestro coche. No, significa que debemos esforzarnos por vivir una vida que a Dios le agrada, porque tenemos nuestros ojos puestos en Dios y no en nosotros. Si nosotros fijamos los ojos en nosotros mismos, en nuestras acciones, podemos caer en fariseísmo, en religiosidad, y entonces nos hacemos unos, ¿cómo se les dice? Unos religiosos, unos hipócritas, ¿no? Porque estamos fijándonos en nosotros. Ay, amor, estoy bien contento porque hoy no pequé ni una grosería, dije, todo me salió bien. Mentiroso, hipócrita, fariseo, legalista, es la palabra que se me estaba escapando. La diferencia entre ser legalistas y buscar de todo corazón agradarle a Dios es la intención de nuestro corazón. Si ponemos nuestro corazón y nos enfocamos en Dios, no somos legalistas, somos celosos por nuestro Señor. Pero si la atención la estamos enfocando en nosotros mismos, ahí sí preocúpate, porque entonces te estás haciendo un legalista. No oigo música que no sea de Hillsong o de quien sea, mis hermanos. Yo no oigo eso, porque estás tú centrado en ti mismo, que te aplaudimos, ¿qué hacemos? ¿No? Eso es ser legalista, fariseo. Pero si tú evitas cosas que desagradan a Dios, porque tus ojos tienes puestos en Dios, eso no es ser legalista, eso es buscar con celos vivir una vida santa y que a Dios le agrade, aunque siempre nos vamos a frustrar, porque la Biblia dice que todos pecamos, ¿verdad? Pero no nos estamos yendo de boca a la primera de cambios. Fíjense cómo Jesús continuó después de sanar a la suegra de Pedro. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Algunos comentaristas dijeron, bueno, a lo mejor estos primeros 3 milagros los hizo en día de reposo y cuando se puso el sol, que empezó un nuevo día, entonces ya empezaron a salir como hervidero todos los que estaban enfermos para que los sanaran, que estaban guardando la ley de Moisés, ¿no? Eh, para que se cumpliera, dice Mateo, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. ¿Dónde lo dice? Isaías capítulo 53. Todo el capítulo 53 de Isaías, específicamente esto está en el verso 4, habla del siervo sufriente, ¿verdad? Eh, pero Jesús, por la revelación, su espiritualidad y la revelación del Espíritu Santo, él conocía los corazones de todos los hombres, sus sentimientos, conoció la agonía, el desconcierto, él conoció la confusión, la desesperación como nosotros en varios puntos de nuestra vida,
lo hemos hecho. Él conoció la frustración de la enfermedad, ¿no? Yo estaba frustrado teniendo a mi mamá enferma, todos hemos tenido familiares enfermos y es frustrante tener a papá o a mamá bajo una enfermedad. Jesús también lo sufrió y la debilidad que esto produce, además del dolor físico. En Hebreos 4:15 dice la escritura que no tenemos, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es Jesús. Jesús por eso nació hombre, para que nos pudiéramos identificar con él. Pudo haber descendido del cielo ya como un adulto, sí, pero sería un extraterrestre y seríamos hijos de un extraterrestre y no. Jesús es hombre, es un ser humano nacido de mujer. Es nuestro hermano mayor y además con el que se va a casar toda su iglesia. Nos vamos a casar con Jesús. Y para Jesús el matrimonio no tiene divorcio. Y aún así se va a casar con una iglesia, no como la de ahorita, corrupta, con muchos defectos, con una iglesia gloriosa. Jesús vino a hacer un montón de milagros hace aproximadamente 2000 años para darnos una pequeñísima muestra de lo que vendrá en un futuro nada lejano y que está documentado en la profecía de Apocalipsis capítulo 21 versos del 1 al 4. Dice así, Juan, el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pasó la enfermedad, pasó el llanto, pasó el cáncer, pasó este cuerpo, ¿verdad? Que envejece. Yo cada día me veo una cana más. Si no es en la barba, es en la cabeza, por todos lados empiezan a salirme pequitas en las manos, ¿verdad? Porque vivimos en un cuerpo de corrupción. Ese coche padrísimo que costó una millonada ya no va a existir más. Ese dinero, los bitcoins y las cuentas de banco no van a existir más. Debemos de poner nuestra mirada en Jesús, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna, como le dijeron sus apóstoles, ¿verdad? Solamente tú, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Todo lo demás es vano, todo lo demás es pasajero. Pero lo que Jesús nos está pidiendo es que lo sigamos a Él, porque Él es eterno y confiemos en Él. Ese es el Evangelio de Jesús. No tenemos un Jesús chafa. Y bueno, para seguir avanzando, que sí nos da tiempo, eh, cambio la diapositiva y no cambia. A ver, cambia. Ahí está. Fíjense, vamos a leer los siguientes tres versículos. Tres versículos. A ver, vamos a dejar descansar a mi hermano Osvaldo. A ver, Arturo, si nos haces favor de leer estos versículos. Claro, hermano. Dice lo que nos obstaculiza para seguir a Jesús, la comodidad. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar, y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mateo, bueno, sí. Gracias, mi hermano, mi hermanazo, muchas gracias. Fíjense qué expresión, ¿verdad? Primero vemos que es un escriba y le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas.
Y Jesús le respondió de una forma, déjenme parafrasear la respuesta de Jesús. Si Jesús nos hablara hoy en día, ¿cómo sería su expresión castellanizada? Eh, a ver, déjenme. Yo creo que las palabras de Jesús serían así como que, ¿en serio? ¿En serio me vas a seguir a donde quiera que yo vaya? Porque yo, teniendo autoridad divina y la capacidad de hacer milagros, no tengo comodidades físicas, ni siquiera las más básicas. Yo pienso que así más o menos sería una conversación hoy en día, ¿verdad? De Jesús. Pero yo aquí lo que sorprende, ¿verdad? Lo que sorprende a los teólogos es que de este escriba ya no se vuelve a ver, ya no hay registro más de él en lo que sigue del Evangelio. ¿Dónde está que te seguiré donde quiera que vayas? Fíjense cómo el escriba, después de escuchar esto, claramente, digo, aunque no lo dice el texto, pero se infiere, él no estuvo dispuesto a pagar el precio, ¿verdad? Tuvo un obstáculo, su comodidad. No estuvo dispuesto a renunciar a su comodidad por la fe que supuestamente profesaba. Probablemente solamente quería que lo saludara a Jesús y él presumiera, ¿vieron? ¿Vieron cómo me saludó el maestro? A lo mejor él solamente estaba buscando ser amigo de un gran líder tal que él veía que se iba a ser muy popular Jesús con esos milagros que estaba haciendo, ¿verdad? Probablemente este escriba estaba centrado en él mismo y no en Dios, que es lo que les he estado insistiendo, ¿verdad? Él estaba siendo falso. No estaba preocupado por Dios, ni por la obra de Dios, ni si Jesús era el Mesías, sino él quería ser amigo de un famoso. Bueno, qué triste historia. Seguimos avanzando con la lectura, vamos a llegar al 21. A ver, Arturo, otra vez, si me haces favor de leer ahora el 18 y 20. Sí, hermano, con gusto. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó, ven ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ay, ay, ay. Otra vez. Vemos aquí otro obstáculo para seguir a Jesús. Y aquí le puse ahí las riquezas personales. ¿De dónde sacaste esto, mi hermano? Bueno, ahí te va. Tenme paciencia. En la primera instancia, lo que le pidió este brother a Jesús de ir primero a enterrar al padre, pues suena muy razonable, ¿verdad? Me imagino, pues no sé, cualquiera de nosotros pudiera pensar que no tenemos ese contexto histórico. A lo mejor lo estaban velando en la sala de su casa y le estaba pidiendo, oye, dame chance de ir a enterrar a mi papá, que ya está ahí en una caja, ¿no? Lo estamos velando. Sin embargo, esa frase, en el contexto histórico y cultural de aquella época, esa frase era muy común y no solamente en Israel, sino todo el Medio Oriente. Se refería a la responsabilidad que tienen los hijos de ayudar al padre en los negocios o en el negocio familiar hasta que el padre muriera y entonces la herencia se distribuyera. Bueno, si ya no la plantean de esa forma, entonces era obvio que lo que le estaba pidiendo no era dame 3 horas o 4 y regreso por la mañana. Le estaba pidiendo probablemente eh, unos pocos años o muchos años, ¿verdad? Porque pues, no tampoco sabemos qué edad tenía el papá, tampoco se nos dice que estuviera ni muerto ni enfermo. Simplemente la, la, la frase de debo enterrar a mi padre significaba quiero esperar hasta recibir mi herencia para poder seguirte, ¿verdad? O también se puede entender como no quiero arriesgarme a perder mi herencia por ser tu discípulo si es que me comprometo a seguirte de tiempo completo para estar contigo, Jesús, a donde quiera que tú vayas. Qué diferente es este diálogo, ¿verdad? Qué importante entonces entender el contexto cultural en los tiempos de Jesús. Yo les diría, váyanse a una librería cristiana, pero ya ni eso. Pueden meterse a Amazon o al Mercado Libre
y buscar libros que hablen del contexto cultural en los tiempos de Jesús. Y ahí van a poder encontrar mucha información. Fíjense, pero Jesús le contestó, continúa aquí, ven tras de mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí Jesús está dejando clarito para él y para todos nosotros cuál es el costo, porque tenemos que medir bien el costo de seguirlo a él, ¿verdad? Porque Jesús lo que le exigió a él y nos pide a nosotros es que tengamos un compromiso total hacia él, que no tengamos reservas, que si vamos a ser cristianos, lo seamos de a de veras, que no nos quedemos con nada, que sí soy cristiano, pero también voy a fiestas, sí soy cristiano, pero me drogo, ¿no? Sí soy cristiano, pero tengo sexo, pero ahorita estamos en el siglo XXI, ¿no? Nada de eso. Si vamos a seguir a Jesús, es bajo sus reglas, no las nuestras. Deja que mis, Jesús, deja que termine mi juventud, deja que llegue al cincuentón que ya viví todo lo que quiero vivir y entonces ya te voy a seguir. Bien, ahorita déjame vivir la vida, estoy muy joven, Jesús, me agarraste muy chavito. Déjame, me drogo, me meto con 20 mujeres o 200, hago cosas, déjame vivir mi juventud y después, con este viejito ya te sigo. ¿Cómo ves, Jesús? Es un diálogo parecido a lo que estamos viendo aquí. Venir a Cristo es sujetarnos a sus condiciones y no al revés. La persona que viene a Cristo debe hacerlo con humildad y con mansedumbre. Es un pobre espiritual que tiene hambre y sed de justicia de Dios. Es una persona que llora por misericordia y está dispuesto a ser odiado, despreciado y perseguido por causa de su Señor. ¿Qué no empezaba así Jesús en sus bienaventuranzas en el capítulo 5? Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y todas las bienaventuranzas hablan de esto que nos está diciendo aquí el evangelista de manera indirecta, pero seamos entendidos, ¿verdad? Eh, si alguien de aquí, son las 9 en punto, qué bueno, ahora sí lo logré. Si alguien de aquí todavía no ha hecho una decisión o está escuchando este mensaje grabado, yo le quiero pedir de favor que, que rinda su corazón a Cristo, que vale la pena, que vale la pena hacerlo, que Jesús tiene la capacidad y la autoridad de perdonar pecados, de limpiarnos, de seguir adelante, de aún que ya hicimos tantas cosas terribles, si tan solo pudieras creer en Jesús, Él puede sanar tu enfermedad que se llama pecado, Él puede restaurar tu vida y puede darte un propósito. Si es así y si ya calculaste bien el costo y no vas a ser como este señor o como el escriba que quería eh, solamente ser amigo de un famoso, pero no estaba dispuesto a renunciar a sus comodidades, a lo mejor eso no es para ti, pero si sí es y sientes en tu corazón que es así, yo voy a hacer una oración y le pido a todos que me acompañen con esta porque es una oración importante. Es un primer paso. Esta oración no salva a nadie, pero es un primer paso. Y acompáñenme todos, por favor, y cerremos nuestros ojos. Digamos, Señor Jesús, yo creo en ti y apenas te estoy conociendo. Para mí es como si acabaras tú de empezar tu ministerio, pero me inspiras confianza, Jesús. Te quiero seguir, te quiero ser un discípulo tuyo. Estoy dispuesto a pagar el precio, a sujetarme a tus condiciones y no querer imponer las mías mientras camino contigo, Jesús. A donde tú me digas que vaya, yo iré y no te voy a sugerir una dirección o un camino nuevo. Jesús, entra en mi vida, en mi corazón. Ayúdame a crecer en el conocimiento de tu evangelio, de tu palabra, de tu persona, porque yo sé, Jesús, que en ti hay palabras de vida eterna. Entra en mi vida, Jesús. Yo renuncio a mi pecado. Lávame de mis enfermedades, de esta enfermedad que se llama pecado. Límpiame, Señor, te lo suplico. Ten en mí, Señor, forma en mí un corazón limpio, un corazón dispuesto, un corazón valiente como todas estas personas para seguirte con fe. En tu precioso nombre oro y te doy gracias. Amén. Amén, mis hermanos. Detengo en este momento la grabación. ¿Dónde se detiene?
Eh,